Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Porque recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy tengo una invitada muy especial, es la doctora Nancy Pérez, y ella nos va a hablar de una travesía. Y ustedes dirán, ¿cuál travesía? Hay una frase que yo suelo utilizar cuando estamos viviendo procesos de restauración y estamos empezando ese camino, y les digo, lo que estamos viviendo solo es el camino, no es el destino. Y a partir de esa premisa, de esa frase tan especial, yo quiero que Nancy nos relate hoy cómo ha sido su travesía en este proceso de restauración. Pero quiero empezar con algo que es una promesa de fe y confianza en el Señor, que cumplirá las promesas en tu vida. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Nancy, eso es un mensaje que hoy te manda el Señor para ti. Así es. En esa travesía hacia la tierra prometida. Así que quiero que hoy compartamos con los televidentes, lo que ha sido esa travesía. Y quiero partir de algo que es una pregunta que es importante, pero también es especial para ponernos en contexto. ¿Quién era Nancy antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Muy buenos días, Olguita. Gracias. Muchas gracias por este espacio, porque sé que como me pasó a mí, muchas personas, hombres y mujeres, les puede estar identificada con mi historia. Yo soy médico especializado, y cuando uno tiene una vida tan intelectual, centra muchas cosas hacia las cosas materiales y el mundo. Entonces, yo empecé un caminar ya de profesional, de adquirir cosas materiales, de estar mucho tiempo en el trabajo, y me alejé de mi fe, que por crianza fue una fe muy fuerte. En mi familia siempre fueron muy oradores, muy orantes, y de eso pues yo heredé, por ejemplo, el rosario familiar, pero hasta dejé de hacer rosario en mi vida de mundo. En esa vida de mundo conocí a mi esposo, pero en un noviazgo muy vacío de Dios, y cuando uno tiene un noviazgo vacío de Dios, pues un matrimonio todavía es mucho más vacío. Nosotros quedamos embarazados antes de casarnos, entonces fue una situación bastante intensa, y pues obviamente fue más como casarnos para criar, y se nos olvidó ser pareja incluso antes de casarnos. Entonces fue una relación de ides y venires, era una ruleta rusa, en donde te amo, no te amo, te quiero, no te quiero, y pasamos por muchas crisis. Esas crisis a ambos nos dejaron muchas heridas. A mí me llevó al extremo de padecer ansiedad y depresión, que requirió tratamiento. Y en una de las peores crisis, mi esposo sintió en su corazón la necesidad de volver a casa. Pero en esa necesidad de volver a casa, mi corazón ya estaba muy bien endurecido. Y ahí, en ese momento, en vez de acogerlo y tratar de buscar los dos las ayudas idóneas, pues tampoco estuvo Dios en nuestra ayuda. Y en no estar Dios, pues la crisis fue todavía peor, el rebote, y pues eso llevó a la separación y posteriormente al divorcio. Muy bien, Nancy, pero ¿cómo es ese también encuentro tuyo con Jesucristo? ¿Qué cambia tu vida? Jesús vino a tocar mi corazón endurecido, como te conté. El divorcio endureció todavía más mi corazón y entré en desesperanza, y la fe se había muerto. En un momento dado, Dios empezó a mandarme personas que escuchaban mi historia, y alguien me dijo, venga, Jesús puede hacer muchas cosas en su vida. Acuérdese usted cómo era antes. Y entonces uno empieza a tener personas que de su misma historia, empecé a acercarme un poquito más a la iglesia y a la asesoría espiritual de varios sacerdotes. Entonces, en esa búsqueda, Jesús volvió a encender la llama de la fe en mí y de la esperanza. Y ahí tomé la decisión de creerle a Jesús y no al mundo.
Nancy, y esa experiencia de estar empezando, o porque tú no has empezado, sino ya vas en una travesía ya avanzada en tu restauración personal y matrimonial, si la pudieras describir ese camino, ¿cómo ha sido? Ese camino ha sido muy bonito. Yo sentí que Jesús me sacó al desierto para hablarle al corazón de Nancy. Y me he dejado enamorar de Él. Entonces, Él lo enamora a uno a través de personas, de amigos, de sus propios hijos también. Y Él ha venido a transformarme el corazón para darme cuenta de la situación y quitar las máscaras que yo tenía, porque yo repudiaba mucho a mi esposo por muchas cosas, pero no me daba cuenta también de mis errores. Entonces, ese caminar con Jesús es cogerme de la mano y decir, mira, acá estuvo tus errores. Entonces, ha sido como empezar ese autoconocimiento y decir, esta es la Nancy que quiso el mundo, pero esta no es la Nancy original. Entonces, esa travesía ha sido volver a encontrarme a mí misma, a entrar en el autoconocimiento. Venga, ¿cómo es que era yo? O sea, que era lo chévere de mí, porque yo todo lo veía gris. Mi corazón estaba, cuando yo te digo que mi corazón estaba endurecido, es porque me llené de odio, resentimiento, tristeza. Y el Señor vino a transformar eso en perdón. Nancy, si yo te preguntara en este momento hacia dónde vas, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Qué nos podrías compartir? Olguita, mi tierra prometida es volver a merecer la bendición que Dios me dio el día que nos dio la bendición de nuestro matrimonio. Esa es mi tierra prometida. ¿Cómo es el caminar hacia mi tierra prometida? Yo tomé la decisión de sanar mis heridas. Yo tomé la decisión de dejar atrás esa Nancy lúgubre, aburrida, amargada, y empezar otra vez a ser yo, a sanar mis heridas, a empezar a hacer mi propia restauración, pero pues no podía sola. Yo busqué soluciones, como te conté antes, en el mundo, pero esta vez decidí buscar la solución en otro sitio. Y entonces empecé a visitar a Jesús, al Santísimo, más frecuentemente. Decidí tomar el camino del perdón a través de mi confesión de vida. Y ahí es donde uno se da cuenta en qué momento se le empezó a torcer el caminar, que iba muy bendecido. Y eso ha permitido que mis hijas, por ejemplo, puedan ver otra mamá. Y a través de la propia transformación de uno, empezar también a sanar esos pequeños corazones que también se hirieron junto con nosotros. Y de esa forma poder mostrar la gloria de Dios a través de uno. ¿Cuánto tiempo llevas de lucha, de ir en esta travesía? Olguita, realmente me demoré un poquito en darle sí al Dios, ¿no? Mi esposo se fue del hogar hace 3 años, pues realmente el sí a Dios se lo di hace 1 año. Me demoré poquito, porque el mundo te dice muchas cosas, ¿no? Te dice, pues está joven, usted es bonita, usted es inteligente, pero pues realmente si uno se aferra a lo que uno cree, en lo que tiene fe, la promesa de Dios del matrimonio es hasta la muerte, y la promesa de Dios es que Él es fiel a quien le es fiel. Entonces fui muchos años fiel al mundo, a lo que decía el mundo, la gente, los amigos, las recomendaciones, pues uno intelectual es más hacia lo que dicen los terapeutas. Pero yo decidí creerle a mi mejor amigo y Jesús se volvió mi mejor amigo. Y bueno, ¿y cómo es ese encuentro con tu mejor amigo cuando él te dice yo te puedo restaurar y además te doy la posibilidad de que si crees en mí resucitaré aquello que el mundo te está diciendo ya está muerto? Como te dije, me demoré a darle sí al amigo. Yo duré como en una zona, se puede decir una fe tibia, 2 años. Pero fue a través de un encuentro, en un retiro espiritual, en esa cara con Jesús que te dice,
crezca, China, acá todo se restaura y yo ya en esta cruz, ya di la vida por usted. Eso ya está sano, pero necesito que usted se ponga a trabajar por mí. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, usted es el centro de mi vida, Señor. Yo me voy a botar a fe a ti y le voy a trabajar es a usted. Y me voy a dejar transformar por usted. Y entonces a partir de ahí empieza uno a estudiar. Yo había dejado de estudiar la palabra. Yo leía la Biblia y no entendía. Después de ahí ya empecé a entender la palabra, la Biblia. Y cómo el Señor a través de la oración y de su palabra, de la Biblia, Él te va llevando de la mano. No es fácil porque uno puede ser un bicho raro dentro de la gente, ¿no? Mi esposo ahorita, él tomó la decisión de organizar nuevamente su vida y socialmente no es fácil la situación, pero hay unos corazones que le abran a uno y una alma muy linda que son tus hijos. Entonces, a mí la tomada del sí me empujaron 2 personitas. Y fue cuando mis hijas se enteraron que su papá se iba a volver a casar. Entonces mi hija mayor me decía, mami, ¿y mi papi por qué se va a volver a casar si ya tiene una esposa y ya eres tú? Y tiene un hogar que somos nosotras. Y yo, pues buena pregunta, hija. Cuando uno encuentra a Jesús, uno se enamora de Él y dice, no, pues ya me restauré, pues si el otro está feliz en su vida, yo también estoy feliz en mi vida, pues dejémoslo, que sea feliz, ¿verdad? Pero eso es una zona de confort, porque la realidad no es esa. La realidad es que si uno está en su posición de creyente y de entregarle su vida a Jesús, Jesús te dice, acuérdate lo que dice mi palabra, el divorcio es de los humanos, pero el que los creó inicialmente los volvió uno solo. Entonces, siendo un solo cuerpo, una sola alma, solo cuerpo y una sola alma, ahí fue donde tomé la decisión de decirle a Jesús que yo le iba a jugar a su promesa. Nancy, cuando las personas vivimos esta travesía, de alguna manera podemos ir identificando etapas que están muy correlacionadas al duelo, porque en últimas es una pérdida, es un duelo, y la psicología lo es desde ahí. Y quiero hoy tomar esos elementos porque sé que muchas personas se pueden encontrar en una de ellas. Una de esas etapas es la crisis. Otra es la negación. Otra es el enojo, la depresión, la aceptación y luego ya el aprendizaje. ¿En cuál estás? Yo me siento afortunada porque ya me siento en aceptación. Ya puedo sentarme a hablar del tema. No es que no me duela, pero cuando tú llegas a esa fase donde Dios te muestra el libro de la vida de tu esposo, te muestra el tuyo, te permites entender tus errores y llegas a comprender por qué el otro actúa así y cómo yo generé también esas acciones. Uno cuando puede perdonar puede llegar a aceptar y aceptar la situación y aceptar a tu esposo y por qué las cosas. Cuando uno llega a esa fase de aceptación ya se va al para qué, y entonces es el que te da la plataforma para poder ya resignificar, darle un nuevo significado a la situación y empezar esa fase de aprendizaje. Pero si tú no te quitas toda la emocionalidad, no te quitas todo ese dolor, muy difícilmente se puede asimilar. Yo pienso que hay la palabra clave en el matrimonio, indudablemente en una restauración, es la aceptación. Y la aceptación nos lleva a rendirnos en el Señor porque es cuando uno quita todas las expectativas, sueños, deseos, anhelos, el ideal que teníamos incluso de hombre y de pareja y de matrimonio y de familia. De alguna manera recuerdo que mi esposo me decía que yo amaba mucho la familia Ingalls y yo quería tener la familia así como en torno a la mesa. Todo eso se acaba y entonces uno tiene que aceptar lo que tiene y sobre todo rendirse en Él y creerle al Señor que Él le dará lo nuevo, esa nueva tierra prometida. Es verdad. Nancy, para despedir en este momento a los televidentes, ¿qué mensaje les dejas a aquellos que probablemente están como tú en una travesía ya avanzada, pero otros que están iniciando? ¿Qué les podemos decir? Anímalos en este momento, conviértete en esa edificadora de ese caminar y esa travesía que unos inician, otros van en diferentes etapas.
pero que nunca pierdan ese norte, que es esa tierra prometida. Hay que creerle a las promesas de Dios. Y la fe mueve montañas, pero Dios quiere una fe madura. Muchos matrimonios fracasan porque se basan en la ilusión. Yo los invito a que se basen en la esperanza, porque la esperanza es de quien espera, y yo espero en fe. Y ese es el mensaje que les puedo dejar. Muchas gracias, Nancy. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, y Nancy les deja un mensaje muy especial. Es un mensaje de esperanza, de que nos sintonicemos en ese modo, en esa frecuencia de esperanza. El que tiene esa capacidad de esperar, que es una gran virtud, un don del Espíritu, va a dar la posibilidad de saber que Dios va a hacerlo, independientemente de lo que te diga el mundo. Y que incluso aunque se caigan los muros, Dios los va a reconstruir. Y esa es tu gran promesa. Dios va a restaurar tu matrimonio. Recuerda, me puedes llamar al 320-809-6561 o ubicar a través de las redes sociales la comunidad de intercesión matrimonial Lazos de Tres Hilos. Un gran abrazo les dejo.